Buenas, buenas. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Hola Eli, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto. Bien, bien, aquí. Contento de que podamos conversar con nuestros amigos de las redes sociales. ¿Qué tal? ¿Cómo vas, Carlos? ¿Qué es de esa vida? Pues Y muy algún, bien, algún tiempo fuera de las pantallas también, ¿no? ya son 3 años fuera de la pantalla y bueno, dedicado a lo mío y en este momento pues estaba recorriendo el país hasta cuando llegó esta lamentable crisis, ¿no? Y Ya. triste por eso, triste por la crisis que estamos viviendo en el mundo como humanidad y evidentemente en el Ecuador, ¿no? Recuerda que yo soy guayaquileño Claro, claro. y resido en Quito ya hace 6 años. Entonces, ahora que tú mencionas las redes, cada vez que uno abre el Facebook y ver Ujú. conocidos, amigos que se han muerto, es duro, es impactante. Pero bueno, hay que ponerse de pie y hay que sacar al país adelante. Claro, claro. Es una situación bien compleja, Carlos. Bueno, a los amigos, amigas que ya se han conectado y que se van a unir al video, estamos compartiendo este video en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. La idea de este espacio es divulgar conocimiento, divulgar ciencia y divulgar también temas de mucho interés. Y en este caso creo que las ciencias económicas son vitales de entenderlas, comprenderlas, la coyuntura mundial, la coyuntura del país y la situación económica del país es extremadamente grave, confusa, no sabemos qué va a pasar. Mi estimado Carlos, tengo muchísimas preguntas, como muchos de los amigos, amigas que nos escuchan, pero quiero empezar por una pregunta que va a ser un tanto cliché. Después de eso nos vamos a ir por las ramas, Ok, como está de moda ahora, nos vamos a ir por un montón de lados. ya. Pero la pregunta sería esta. ¿Cuánto está costando no, perdón, sería, ¿cuál es el costo de la canasta básica? ¿Cuánto está costando? ¿Cuál es el costo? ¿Hay alguna medición? ¿Tenemos cifras de lo que está pasando? Porque la mayoría de gente se está quejando de especulación, de precios. ¿Tenemos esa cifra? A ver, la canasta básica es de 700 y pico dólares, la canasta básica familiar, la canasta básica familiar. Claro. Lamentablemente, en estos momentos de crisis, hay algunos sectores del comercio que están especulando, pero ahí es donde debería entrar el Estado y poder controlar los precios. Es decir, en este momento sí necesitamos un control de precios exhaustivo y sanciones para aquellos que especulan, sobre todo con los productos de primera necesidad, como lo que establece la canasta básica. No hay una actualización de la canasta básica producto de la especulación, porque lo que hay que mantener es la canasta básica que ya está determinada y el Estado ecuatoriano, a través del gobierno central y a través de las autoridades, lo que tiene que asegurar no solo es la seguridad alimentaria, que tiene que ver con el derecho al acceso a los alimentos, sino que los precios se respeten y que no se entre a la especulación. Porque en momentos como este, que se especule con los alimentos, con los precios, es un acto criminal realmente. Claro, claro, es así. Bueno, no tenemos mediciones entonces y eso es muy, muy alarmante. Entrando en materia económica, me gustaría, Carlos, aprovechando tu experticia, tu conocimiento en algunas materias, sobre todo en lo económico, ¿cómo ves el panorama mundial? Y yo a veces siento que los ecuatorianos, eh, no sé qué nos pasa, pero todo el tiempo estamos normalizando las cosas. Hay un momento que yo ya siento que estamos normalizando la crisis del virus. Ahora vemos 5.000 contagios, o sea, faltan por ahí unas cifras para tener 5.000 contagios. Tenemos más de 500 muertos ya. Entonces yo digo, cada vez normalizamos las cosas, ¿no? Entonces todo está normal. Y en el mundo han pasado cosas muy graves como las caídas de la bolsa, esta recesión económica, los estímulos fiscales. Hay tantas cosas que determinados países están actuando, hay otros que están sufriendo la crisis también. ¿Qué pasa con estas redes de economía global, ¿no? ¿Qué está pasando? Cuéntanos un poquito el panorama mundial, Carlos, para ver qué es lo que está pasando a nivel económico en el mundo. Y solo una precisión antes de comenzar a tratar sobre el tema de la economía mundial, Eli. El número de fallecidos no son los 500 o no son los 5.000 que has mencionado.
si nos basamos en la cifra oficial, son muchísimos menos, están en el orden de los 272, que seguramente ya han de haber llegado a los 300, etcétera, etcétera. Pero evidentemente esa cifra establece un subregistro, y te digo por qué establece un subregistro. Porque solo en Chile se hacen 4.000 pruebas diarias, y aquí hasta hoy en la mañana se habían hecho 15.000 pruebas en todo el proceso. Por tanto, no sabemos exactamente cuál es el universo de personas que se ha contagiado, y evidentemente en las cifras o en los indicadores de personas que lamentablemente han fallecido también hay un subregistro, porque mientras no se levanten los cuerpos, no forman parte de la contabilidad de fallecidos. Entonces, seguramente este indicador va a incrementarse de forma acelerada. Además, recordemos que el vocero del gobierno, Jorge Guatet, ha dicho que solo en la provincia del Guayas se estima entre 2.500 y 3.000 fallecidos. Y hoy día Cynthia Viteri, la alcaldesa de Guayaquil, dice que se estima a nivel nacional 10.000, que fallezcan 10.000 personas, 10.000 hermanas y hermanos ecuatorianos. Entonces, las cifras son irreales todavía. Claro. Eso es lo lamentable. Y lo otra cosa que es lamentable es la dispersión de vocerías dentro de un momento de crisis, cuando debería haber unas vocerías tremendamente organizadas, tremendamente reguladas, con una estrategia, y que adicionalmente respondan de forma técnica y transparente a la ciudadanía. Eso lamentablemente no ha habido. Hay mucha contradicción entre los mismos voceros gubernamentales y de los gobiernos locales. Pasando al tema de la economía mundial. A ver, el impacto que va a tener este tema en la economía mundial va a ser tremendo, porque si el año pasado la economía mundial creció al 3%, con el impacto del coronavirus y el impacto del problema del precio del petróleo, ya se estimaba antes del coronavirus un crecimiento desacelerado de la economía. Y se decía que la economía mundial iba a crecer para este año, es decir, 2020, en 1%. Con el coronavirus, con esta crisis, fácilmente la economía mundial se va a ver estancada o va a decrecer. Esto va a traer como impacto en las economías de los distintos países, con mucho más fuerza en los países emergentes como en el Ecuador, y con mayor razón en el Ecuador porque somos un país dolarizado, no tenemos moneda propia, por tanto no tenemos las herramientas de política monetaria como para evaluar la moneda y no perder competitividad frente a los mercados externos. Pero adicionalmente hay otro impacto, que es la disminución del precio del petróleo. Cuando el precio del petróleo disminuye tal cual como lo tenemos en este momento, por debajo de los rangos del 24 o 23 dólares por barril, que estamos por debajo ya de los costos de producción, ¿qué pasa? Significa que perdemos liquidez, y perdemos liquidez importante porque el petróleo representa el 35% de nuestras exportaciones globales, y ese dinero deja de circular en la economía. ¿Por qué sucede todo esto en términos de modelos económicos globales? Porque en el mundo estamos frente a dos modelos. Estamos frente a dos modelos económicos, llamemos así. Un modelo que es el modelo de crecimiento corporativo del capital, y el otro modelo que es el modelo de desarrollo social sustentado en economía solidaria, basada en la distribución y redistribución de los recursos. En el primer modelo, en el modelo corporativo de crecimiento de capital, para ese modelo el Estado no es trascendental. El Estado tan solo tiene que ser una presencia muy poca presencia, ¿verdad? Y que básicamente el sector privado sea el que genere la dinámica en la economía, es decir, una economía de mercado específicamente. En el otro modelo de desarrollo social con economía solidaria basado en la distribución de recursos, es distinto. Ahí el Estado juega un rol importante, y juega un rol importante por una sencilla razón. En ese rol que juega el Estado es el rol de garantizar los derechos que son los pilares fundamentales del desarrollo, como por ejemplo la salud pública, como por ejemplo la educación, como por ejemplo la seguridad y como por ejemplo la justicia, ¿verdad? Y hoy el mundo, ¿qué está viviendo? El mundo está viviendo una realidad que esta crisis nos ha enrostrado. Y esa realidad que esta crisis nos ha enrostrado
tiene que ver con las sociedades que creen que el Estado no es importante y que esa alta concentración de riqueza en pocos que tienen mucho ha generado que muchos que tienen poco sean vulnerables. Y esa vulnerabilidad hace que no se pueda construir una sociedad de bienestar. Esa es la diferencia de los modelos y ese choque en esta crisis ha visibilizado que ricos y pobres en este momento tenemos en riesgo la vida, porque esta crisis ha hecho que hoy todo el mundo quiera mirar al Estado. Entonces le dice, papá Estado, interven. Pero el problema es que cuando se le dice, papá Estado, interven, y el Estado no tiene los recursos o no tiene la infraestructura pública que debió haber creado para poder atender esta crisis, difícilmente va a poder ser eficiente. Ahora bien, este tipo de crisis, como una pandemia, desborda toda estructura de salud pública. Eso sí es verdad. El problema no está ahí. El problema está en la capacidad de reacción, en la capacidad de reacción que debemos tener como Estado para poderla atender, sin perjuicio que lo pueda desbordar. Entonces, si tú hablas, como en el caso ecuatoriano, que necesita una estructura de salud pública potente, esta tiene que venir acompañada, como dice el artículo 32 de la Constitución de la República, con otro tipo de derechos, ¿verdad? Saneamiento ambiental, alimentación, es decir, seguridad alimentaria y otros derechos más. Pero adicionalmente viene acompañado toda esta estructura de salud pública con un sistema de control y administración de riesgo, que lamentablemente en el país sí se ha visto disminuido y afectado por la desinversión que ha tenido esta visión de modelo corporativo de capital. Ya. Me gusta lo que nos está explicando Carlos, pero siento todavía son modelos todavía, ¿no? Son modelos que veo que todavía no están funcionando y si se los trata de hacer en determinados países tienen muchísima resistencia, obviamente, por un mundo basado en el capitalismo. Con este contexto que nos has dado, insisto en la pregunta, quisiera que tú nos digas cuál es el panorama mundial, porque independientemente de los modelos económicos de cada país, hay una realidad que es la globalización. Las cadenas productivas, las redes de venta, la macroeconomía mundial, ¿cómo está funcionando ahora? ¿Por qué? Porque obviamente la mayoría de los países dependen de esa red de negocio, por decirlo así, ¿no? Bueno, ese es un problema serio que va a tener el mundo y vamos a tener nosotros. Las cadenas de comercialización van a sufrir un gran impacto y el impacto que va a sufrir va a derivar en un incremento de la pobreza y en un incremento del desempleo a niveles astronómicos, Por tanto, ese impacto lo que nos va a obligar como mundo y como países es a repensar los modelos de producción. Y en este momento, esos modelos de producción, creería yo, que deben pensarse a la interna de cada país. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, vamos a tener que pensar en un crecimiento endógeno, es decir, en un crecimiento interno producto de ir orientando nuestras políticas públicas a una economía interna no petrolera a efectos de poder tener una base de crecimiento que nos permita tener un efecto amortiguador para los shocks externos. Y el mundo también va a pasar igual. Es decir, los modelos de producción van a beneficiar a los sectores agropecuarios nacionales, a los sectores industriales nacionales, para proteger algo que es fundamental y vital, el empleo. Desde ese punto de vista van a cambiar todas estas cadenas de comercialización y de ver en ese mundo globalizado el tema del comercio internacional. Yo creo que los sectores externos sí van a seguir siendo importantes, pero como nunca, los sectores internos en las economías en el mundo van a tener que fortalecerse aún más. Ya, en ese sentido, me gustaría discutir, hoy me pasaron información del observatorio de la CEPAL, el observatorio económico, incluso sí, con cifras muy interesantes, pero yo rescato un concepto que decía la CEPAL, que es súper importante, ¿no? Dice que para salir de esta crisis es muy importante preservar la capacidad productiva y expandir un sistema de protección local, básicamente lo que tú nos acabas de decir. ¿El Ecuador tiene esto? ¿Estamos preparados o se están tomando ya acciones en torno porque lo importante de esto que hay que entender es que incluso en los contextos que nos has dado, si este país tiene una capacidad productiva, si preserva, en este caso desde las vidas humanas,
los agricultores, las fábricas, las empresas, el comercio diario, vamos a tener más capacidad de sobresalir, ¿no? Después, económicamente. Es decir, tanto el virus como la economía están muy ligados. O sea, todo depende de cómo se afronte el virus. Eso es lo que quiero decir, ¿no? ¿Cómo ves tú, en cambio, esto? A ver, para poder responder al coletazo que nos va a dejar el virus, y en esto tenemos que ser claros, primero hay que atender la crisis sanitaria, y esa crisis sanitaria hay que atenderla ya. No la puedes dejar de atender. Luego vamos a tener que estabilizar, recuperar y estabilizar la economía para en un posterior momento poder reactivar la economía. Entonces, en ese sentido, el Ecuador lo que necesita es un plan de contención y un plan de reactivación. El problema es que no ha existido un plan de contención eficiente, porque no ha establecido las prioridades. El gobierno nacional, lamentablemente, a mi criterio, las prioridades. ¿A qué me refiero con que no ha establecido las prioridades? La prioridad principal en este momento es proteger la vida de los ciudadanos. Pero para proteger la vida de los ciudadanos se requieren de recursos. Y el Estado, a través del gobierno central, privilegió el pago de la deuda externa. Cuando se debió haber liberado esos recursos a decirle, voy a suspender temporalmente el pago de la deuda externa, porque esto es una crisis sanitaria, humanitaria y mundial, para luego reestructurar esa deuda. Y de esa manera hubiera tenido los recursos para poder atender la crisis y poder atender también la economía interna, que en este momento también es fundamental porque se requiere recursos. No puedes paralizar la producción. Se requiere recursos para poder pasar este bache, que es un gran bache. Ahora bien, si tú me preguntas si se está estableciendo medidas y políticas para proteger lo nacional en términos de producción y en términos de empleo, te diría que no lo estamos haciendo. Y eso es lo lamentable, porque en este momento lo que tendríamos que hacer, aparte de liberar esos recursos que te lo he dicho de la deuda externa, tendríamos que establecer una política de salvaguardia, que es una política de poner más aranceles a aquellos productos de importación que se producen aquí y que no son necesarios importarlo. Porque un país lo que tiene que proteger es su producción para proteger el empleo. Porque si no protejo el empleo, ¿qué va a pasar? Genero más economía informal y puedo generar más pobreza. Y esa no es la idea. La idea es corregir esas distorsiones, ¿verdad? Entonces, el control de la salida de divisas es fundamental, porque adicionalmente, como estamos dolarizados, si salen más divisas de las que entran, vamos a tener un problema de liquidez serio, que no va a ser posible sostener la economía ni proteger la producción nacional. Para que tengamos una idea, al año 2018 el déficit de la balanza comercial no petrolera era de 4.800 millones de dólares. Cuando tú juntabas las dos balanzas, la no petrolera con la petrolera, el superávit del 2018 era de 220 millones de dólares, frente a una economía de 100.000. Un superávit de 220 millones es poco, lo que refleja una economía vulnerable. Igual pasa en el 2019, que se mejoró algo el superávit, pero con 700 millones de dólares. Igual seguimos siendo vulnerables. Por tanto, los ojos que tenemos que establecer, que tenemos que orientar, es al sector agropecuario, a la ruralidad y a la industria nacional. Considerando más aún, Eli, que el sector agropecuario representa el 30% de la generación de empleo y el sector industrial representa el 11% de la generación de empleo. En consecuencia, esos dos rubros representan el 41%. Pero ya el gobierno nacional, el actual gobierno nacional, venía negociando un acuerdo de la Alianza del Pacífico, donde no solamente es tener acuerdos comerciales con Chile y México, sino con los países de la Alianza de Asia-Pacífico. Todo ese volumen de importación que se va a venir, porque siendo más baratos los productos, va a destruir empleo y producción. Y peor en una crisis como esta. Entonces, la primera medida que debió haber establecido el gobierno nacional en términos de proteger la producción es suspender y cancelar ese acuerdo comercial que se está negociando para poder incentivar lo nuestro. Pero lo nuestro no solamente se tiene que incentivar en términos de protección, sino también de establecer incentivos para innovación, tecnología y calidad, a efectos de que poder disminuir precios también, pero mejorando la calidad para que nuestros conciudadanos
comiencen a tener la cultura de consumir lo nacional. Ya. Carlos, quisiera que nos expliques, ahora hay un montón de términos que nosotros oímos y a veces suenan bien bonitos, ¿no? Cuando oyes en macroeconomía de los estímulos fiscales, ¿no? Yo me imagino dos empresarios abrazándose, estimulándose, porque suena bien utópico, ¿no? Entonces, como dato, la CEPAL también publica cifras de que Italia, como estímulos fiscales, destinó un presupuesto de 24.000 millones de euros, Alemania 126.000, España 18.000, Francia 45.000 millones de euros para estímulos fiscales. ¿Cuánto tenemos nosotros en reserva? Y explícanos un poquito, primero, qué es, cómo funciona y cuánto tenemos nosotros de recursos para esto. A ver, estímulos fiscales significa tener alivianada la carga fiscal o la carga tributaria a efecto que el sector productivo pudiese incentivarse en invertir más para producir más y para generar más empleo. El problema es que esos incentivos fiscales históricamente se han venido dando, pero resulta que la inversión privada no se ha enganchado con la visión y la necesidad de desarrollo del país en los volúmenes que necesitamos. Es por eso que en el Ecuador lo que se ha vivido es que en ausencia de la inversión privada ha tenido que entrar el Estado a través de la inversión pública para poder dinamizar la economía. Yo no soy partidario de los estímulos fiscales al sector, al sector productivo per se, porque si yo doy un estímulo fiscal, si tú y yo el día de mañana, yo Estado y tú empresario, por decirte algo, representante de un sector, me dices, Carlos, mira, yo represento a determinado sector y necesito bajar la carga tributaria, es decir, el nivel, el volumen de las tasas tributarias, porque eso no me permite crecer y no me permite generar empleo. Entonces yo lo primero que te debería decir es, Eli, perfecto, tú me dices que yo te baje los impuestos en términos de tasa de tal nivel a tal nivel. Cuéntame, ¿cuánto vas a invertir y qué generación de trabajo vas a generar? ¿En qué tiempo lo vas a invertir? ¿Cómo lo vas a invertir? ¿Cómo te vas a financiar? ¿Y en qué tiempo me vas a dar los resultados? Pero resulta que aquí los estímulos fiscales se entienden. Primero yo, Estado, te lo doy y yo veré si te cumplo, por un lado. Eso no es así. Y por otro lado, el estímulo fiscal de condonar obligaciones tributarias que no han pagado a lo largo de un tiempo porque el Estado tiene problemas de liquidez, entonces dice, a ver, mejor los voy a condonar a efectos de no paralizar la producción. Entonces, eso es una especie de vivir en un permanente chantaje a decir, yo, sector productivo, quiero que tú me des todo, pero yo no te estoy generando lo que el país necesita en términos de desarrollo. Y un país, un Estado, tiene que verse en función de la colectividad, del bien mayor. ¿A dónde está el bien mayor? Y el bien mayor debe ser la sociedad. Yo prefiero, en todo caso, darle los estímulos fiscales al ciudadano. Por ejemplo, en este momento de crisis, en vez de pensar en estímulos fiscales para sectores empresariales, lo que hay que pensar es en estímulos al ciudadano que no está recibiendo en este momento de forma normal y natural los ingresos producto de su actividad económica o de su sueldo, y el Estado debería en ese sentido garantizar que le llegue esos recursos o por lo menos tomar otras medidas que lo tengan en tranquilidad, suspendiendo los sistemas de pago para que pueda estar tranquilo en casa. Pero adicionalmente tienes que recordar, Eli, la estructura del modelo la estructura económica del país. Por ejemplo, ¿cuántos pobres hay en el Ecuador? 4 millones. ¿Cuál es el nivel de informalidad que hay en el Ecuador? 6 millones. Ahí tienes 10 millones. ¿Cuántos están económicamente inactivos en edad de trabajar? 3 millones, tienes 13 millones. Y el empleo pleno, que es el empleo adecuado, el que tiene asegurado un ingreso en relación de dependencia, afiliado a la seguridad social, que tiene acceso al 14º, al 13º sueldo, ¿cuánto es? 3 millones. Y ahí tienes los 16 millones de ecuatorianos. Entonces yo te pregunto, ese es el modelo que hay que cambiar casualmente. Claro, pero ¿cómo salir? Por ejemplo, cuando tú dices... no sé si también en esta propuesta que tú hablas también entran los pymes, ¿no? Si es que sí, claro, fundamental. El Estado es como que garantizar también una
cadena productiva interna, ¿no? Una cadena productiva local que debe fortalecerse, porque yo siento que todo para ejemplificar esto, nosotros tenemos incentivos productivos, pero es para producir banano y mandar fuera de aquí, ¿no es cierto? Sí, pero no hay una redistribución de esos ingresos más allá de las plantaciones de los dueños, ¿no es cierto? Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo fortalecer en esta época esta cadena de producción local? ¿Cómo estimular redes de intercambio? La economía popular y solidaria es fundamental, Eli, porque la economía popular y solidaria nos puede generar el 60% del trabajo en el país. Si tenemos una economía informal de 6 de cada 10 ecuatorianos que no tienen trabajo o ingresos seguros, lo que hay que rescatar y reconceptualizar es la economía social y solidaria a través de la recuperación y el fortalecimiento del cooperativismo. En lo rural y en lo urbano, lo rural va a jugar un papel tremendamente importante, Eli, en el futuro, porque lo rural es lo que va a producir no solamente para alimentar el Ecuador, sino que tiene que venir con un encadenamiento de agroindustria o la industria de los alimentos se tiene que comenzar a poner fuerte a efecto de poder sustentar la economía interna. Lo que tenemos que hacer es que dentro de ese encadenamiento y dentro de esa economía popular y solidaria, trabajar en conceptos de asociatividad para que el productor no sea el explotado, porque el productor individual, ¿dónde llega? Al intermediario. Entonces, ¿quién gana realmente el excedente, el costo de producción y el precio de venta que establece el productor? Son otras cadenas que no hacen la inversión de riesgo en la producción. Esos modelos tenemos que cambiar. Entonces tenemos que comenzar a trabajar en conceptos de economía circular para que la asociatividad de productores pequeños o medianos, y ahí entra las micro, las MIPYMES y las pymes, ¿verdad? Se encarguen adicionalmente de producir ¿a qué? A la distribución, a la comercialización. Y en ese sentido, incluso a través de esa asociatividad, crear cadenas interprovinciales o interregionales para que ellos puedan manejar mejor sus precios y eso le pueda llegar en precios más asequibles al consumidor. Recordemos que aquí hay una regla de muy sentido común. A mayor consumo, mayor producción. A mayor consumo y mayor producción, mayor empleo y mayor inversión. Eso es lo que no ha pasado en el Ecuador, porque nos hemos focalizado a una reducción y eliminación del déficit fiscal y dejamos a un lado la economía interna. Pero hoy es el momento de cambiar esos modelos, repensar esos modelos e implementar esos modelos. En ese sentido, en estas redes de cadenas productivas, de comercialización interna, podrían encasillarse también o de alguna manera vincular a otros sectores del país que están totalmente muertos, no están al borde de la extinción. El turismo, ¿no es cierto? El sector del transporte público, nadie puede viajar. ¿Cómo vinculamos eso? ¿Se podría vincular? No sé. Es que tenemos que vincularlo, Eli. Eso es necesariamente. Te voy a poner un ejemplo. Mira, el turismo es fundamental. Porque aquí nos quejamos mucho de que no viene la inversión extranjera directa al país. ¿Ya? Entonces nos ponemos de ejemplo siempre a Colombia y a Perú. Pero nos estamos olvidando que Colombia y Perú son mucho más grandes que nosotros, ¿verdad? ¿Ok? Entonces la inversión extranjera directa, a ellos lo que les interesa son los megaproyectos en el Ecuador. Los megaproyectos en el Ecuador. No le interesa entrar en la economía real. ¿Ya? Entonces esa economía extranjera directa puede llegar, pero va a llegar siempre en menor proporción. Y si tú relacionas el impacto de la inversión extranjera directa en Colombia, Perú y el Ecuador, tú ves que no tiene incidencia en la disminución de la pobreza, no tiene incidencia en la disminución de la inequidad. Por tanto, ahí no está el tema. No digo que no sean necesarias, por supuesto que son necesarias, pero digo, eso no nos soluciona el problema estructural que tenemos. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que trabajar en otro tipo de modelos. Por ejemplo, el turismo. El turismo es mucho más eficiente en términos de atracción de recursos desde afuera, que en un país dolarizado lo necesitamos, porque ahí la inversión va a depender de lo que nosotros querramos hacer. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Podemos captar buenas tasas de turistas en términos de receptividad del exterior hacia acá cuando no hemos logrado desarrollos locales y territoriales siquiera? Cuando hay inequidad territorial, Eli,
cuando en el Ecuador el agua potable y alcantarillado, que es un derecho dentro de la estructura de salud pública interrelacionada con el saneamiento ambiental, no existe en el Ecuador de calidad, cuando el manejo de los residuos, más del 50% de nuestras ciudades tienen botadero a cielo abierto, entonces yo te estoy planteando entonces que hay que establecer un plan de reactivación y de solución desde la génesis, desde el génesis. Tenemos entonces que comenzar a trabajar desde lo local y territorial, y por eso yo planteo, en términos de equidad territorial, cambiar la estructura política del país a través de regionalizaciones, para que sean las distintas regiones las que tengan la autonomía de planificación, de administración y de legislación territorial y local, sin perjuicio que el Estado a nivel nacional plantee las políticas de Estado y la normativa legislativa que se requiere en términos de salud, en términos de educación, en términos de seguridad, en términos de justicia. Volviendo a la última parte de la pregunta anterior, ¿estamos en capacidad de, independientemente de las iniciativas, reactivar esto? El Ecuador está en capacidad, porque te doy un ejemplo, ¿no? Yo alguna vez posteaba, pero esto hace un mes, decía que entre los problemas que va a dejar esta crisis, uno de esos va a ser la imagen internacional. Somos uno de los países más afectados en el mundo por el virus. O sea, y con los peligros que implica esto, con la crisis económica que va de la mano. ¿Podemos salir? ¿Hay alguna alternativa? ¿Estamos en capacidad de...? Siempre se puede salir. El tema es que tengamos la decisión y la voluntad política de hacerlo. El problema es que el Ecuador, mejor dicho, no el problema, sino que el Ecuador en este momento tiene la oportunidad de crear un gran pacto para salir de esta crisis. Y olvidándonos de los intereses particulares. Ejemplo, el sistema financiero nacional. El sistema financiero nacional debe comenzar a entender y comprender que es un utilitario en el desarrollo. ¿Por qué? Porque la banca o el sistema financiero nacional no trabaja con plata propia, trabaja con plata de los depositantes, que somos todos. Por tanto, es un catalizador del ahorro y un catalizador del crédito. Pero en una economía dolarizada, que las tasas de interés estén al 13, 14, 15, 17, 18% y en economía social y solidaria entre el 30 y un poquito más por ciento, es absurdo, porque de esa manera tú no estás siendo solidario con la realidad de tu país y cómo se van a sostener en este momento de crisis los ciudadanos y las micro pymes en esta crisis para poder, uno, reestructurar la deuda. Porque una cosa es reestructurar la deuda al 6, 7% y otra cosa es reestructurar la deuda al 18%. Y adicionalmente vamos a necesitar capital de trabajo. Entonces, en ese sentido, tenemos que comenzar a repensar qué rol juega todos los pilares del desarrollo. Y allá tenemos que ir y plantear políticas de Estado que sean y que vayan más allá de un gobierno. Y solo termino con esto para terminar la idea, Eli. El problema del Ecuador es que no lo visualizamos en horizontes de tiempo y creemos que no hay variables que se puedan presentar. Y esas variables en muchos casos no dependen de nosotros. Por ejemplo, el precio del barril de petróleo. ¿Depende de la eficiencia de gestión de un gobierno o de un Estado? No, responde a los intereses de la geopolítica. Una crisis como la que estamos viviendo de salud pública, una pandemia mundial, depende de nosotros, no depende de nosotros. Entonces, por tanto, tenemos que establecer una planificación en horizonte de tiempo que nos permita tener un Estado cohesionado para poder atender este tipo de variables, este tipo de crisis. La CEPAL, también el observatorio de esta crisis del COVID, plantea que los gobiernos de Latinoamérica, más allá de este análisis tan triste en términos de cifras, pero plantea que debemos seguir los parámetros que ya se dan desde la OMS y desde todas las organizaciones económicas mundiales, ¿no? Que es básicamente frenar el cobro de la luz, frenar el cobro del agua, parar todos los créditos de los bancos, en la capacidad de los países dar incentivos de moneda para que la gente tenga recursos para comer, para alimentarse, para estudiar. ¿Por qué crees que no se aplica nada de eso? ¿Por qué crees que... Aquí en el Ecuador. Claro. Por falta de voluntad y decisión política. Y te insisto, es problema de modelo. El problema
¿por qué hay falta de decisión y voluntad política? Porque responden a un modelo. El momento, esto es un tema ideológico. El momento que establecen como prioridad pagar la deuda externa, en marzo, Claro. tú tienes ahí la respuesta. Aquí hay un tema ideológico. Se beneficia a los tenedores del capital y no se beneficia a la ciudadanía. Te voy a poner un ejemplo como de Chile. A ver, yo escuchaba las noticias ayer de Chile. ¿Y sabes lo que se está discutiendo en términos de una política y una medida para atender la crisis? Es que a los ciudadanos y a las empresas que requieran reestructurar sus deudas, el Estado les da el aval ante el sistema financiero nacional para que lo puedan hacer. ¿Qué significa eso? Que tú tienes ahí un Estado que entendió la crisis y entendió la prioridad, porque no vamos a salir de la crisis si no priorizamos la vida de los seres humanos. Y la vida de los seres humanos no solamente está dada en términos de que tú y yo podamos respirar y que amanezcamos vivos al día siguiente, sino en términos que podamos hacer de nuestra vida algo sostenible. Porque tal cual como está estructurada la economía en muchos países y especialmente en el Ecuador, lo que estamos haciendo es construir una ciudadanía que se está convirtiendo en verdaderos esclavos financieros. Claro. Y eso sumado a un sinnúmero de factores, ¿no? El que más me molesta a mí particularmente es esto de ver, y lo repito, ¿no? Aquí en este espacio, pero creo que ejemplifica lo que estamos hablando. Cuando no importa el país, Estados Unidos, pero le pasó, y a otros países de Latinoamérica, incluidos nosotros, que las enfermeras y los médicos tengan que utilizar fundas plásticas, ¿no? Frente al peor virus de la historia. Lo que es peor, que ninguno de estos países, y me sorprende de Ecuador, no tengamos la capacidad de producir este tipo de productos, ¿no? Al instante, rápido, en una emergencia. No sé, desde nuestra ignorancia decimos, pero si ponles a velar en la fábrica ya tenemos mandiles, ¿no? Pero se desbarataron quisiera terminar la idea también, Carlos, para que nos cuentes un poco esto, porque esto ha sido sistemático, el desbaratar las fábricas, la mano de obra, e irse a estos países donde hay la mano de obra barata, ¿no? Donde empezó el virus, y ahora el resto del mundo queda en este caos, ¿no? Qué complejo esto. Es complejo, absurdo, y cosas que tú estás diciendo que parecerían que fueran de sentido común, como en efecto lo son, parecería que no se lo entiende. Uh-huh. Y te voy a poner otro ejemplo. A ver, Donald Trump, que no es de mi simpatía, ¿cómo gana las elecciones en Estados Unidos? Me refiero a su único y primer mandato que todavía tiene. Claro. Diciendo, voy a proteger el agro, la industria nacional y el empleo nacional. Lo dijo. Y aparentemente, lo dijo. Claro, sí. Ya. Y todo el mundo lo aplaude a Estados Unidos. Y todo el mundo quiere ser como Estados Unidos. ¿Me permites un momentito que voy a conectar el cargador de la batería porque ya me está saliendo Claro. Amigos, amigas, ¿cómo están? Estamos conversando con Carlos Rabascal, es periodista de opinión y especializado en temas económicos. Estamos analizando la situación económica de todo el mundo, ya estoy aquí. Perdóname la informalidad, pero se me nos apagaba la batería. Y todo el mundo aplaude, ¿verdad? Porque todo el mundo dice, yo me quiero parecer a Estados Unidos. Y todo el mundo dice. Pero cuando aquí decimos, hay que proteger el sector agropecuario y la industria nacional, ¿qué te dicen? Te dicen es socialista, comunista, de forma peyorativa, para quererte descalificar y restar credibilidad. Porque lo que decimos acá, no, pero si tenemos que hacer lo mismo que hacen las grandes potencias, los países desarrollados. Pero ahí tiene el otro error. Y yo no sé si sea error, más bien yo creo que es mala fe. Porque tú no puedes llegar al desarrollo si no pasas por un proceso, pues, Elín. Claro. Y nosotros queremos llegar a la cima sin siquiera haber escalado la montaña. Entonces, tenemos que comenzar a entender, luego de esta crisis, que el Ecuador tiene que entrar en un proceso para poder cumplir los objetivos de esa visualización en el horizonte de tiempo. Claro. Es sorprendente. Tengo algunas preguntas, igual nos están escribiendo por interno.
¿Qué pasa con el tema? ¿Cuál es tu opinión en torno al tema de los empleos? Hay gente que ya no tiene empleo, hay gente que le obligaron a coger vacaciones, hay gente que le suspendieron, que básicamente es un despido. Nadie tiene trabajo ahora y probablemente si salimos de esta crisis, no van a tener trabajo. A ver, aquí ¿Qué hacer? ¿Cómo le ves tú esto? A ver, insisto, primero contención y luego reactivación. Primera decisión, prohibir, estamos en estado de excepción, recuerden eso. Es decir, que si no se lo hace es porque no hay la voluntad. Prohibir, como lo han hecho en Argentina, como lo han hecho en El Salvador y como lo han hecho en otros países del mundo, prohibir los despidos públicos y privados en este momento de crisis. Y luego que pasemos la crisis, establecer una reactivación del empleo, una reactivación de la producción, pero el empleo lo vamos a tener en la medida que activemos la producción interna, pues. Porque si seguimos con el modelo de importación, no vamos a generar empleo. Por tanto, por eso digo, la prioridad es la vida, pero en economía la prioridad es que la vida la sustentemos dándole trabajo a las personas. Por eso que tenemos que trabajar en la economía popular y solidaria, apuntando a fortalecer a las micros, a las pymes, a las medianas, para que generen encadenamiento y comenzar a crear nuevos modelos de trabajo a través de la asociatividad. Porque lo que sí es cierto, hay una tendencia, es que no habrá oferta laborable en relación de dependencia para satisfacer toda la demanda laboral. Entonces tenemos que comenzar a crear nuevos mecanismos y nuevos modelos de generación de trabajo a través de iniciativas de estos sectores de la población en desarrollos de actividades sectoriales, que pueden ser agrícolas, que pueden ser agropecuarias, que pueden ser comerciales, que pueden ser de servicios, etcétera. Turismo, por ejemplo. En España, ¿cuánto representa el turismo del total de su economía? Hasta hace un par de años representaba 11%. Si ese 11% lo traemos al Ecuador, ¿sabes cuánto representa? 11.000 millones de dólares, que no tenemos ahorita. Claro. Es decir, tenemos que comenzar entonces a crear ese mapa de oportunidades para focalizarnos en lo que tenemos que hacer para llegar a desarrollar eso y comenzar a generar trabajo. Pero tenemos que establecernos metas de corto, mediano y largo plazo porque el problema lo tenemos hoy. Ya. En este mismo sentido, la pregunta es la siguiente. Tú dices hacer como en otros países, prohibir los despidos, prohibir este tipo de acciones que resultan ilegales, pero nuestra particularidad como país es muy, no sé, pues es muy variada. Es decir, tienes el empleador que no necesariamente es de la fábrica no sé, de shampoo o algo así, que tiene 200 empleados, sino tiene 2, tiene 3, tiene 4. Y también estas fábricas ahora están en recesión. Entonces, prohibimos que se despida a la gente, pero la fábrica está parada y no tiene ingresos o no tiene un backup, un colchón. ¿Cómo haríamos ahí? ¿Cómo se hace? Porque la gente dice, prohibamos, pero si yo no tengo para pagar. Por eso hay que suspender también el sistema de pagos, porque estamos teniendo un problema de pagos ahorita. Hay que suspenderlo a todo el mundo, el sistema de pagos, a efectos de que nadie tenga la intranquilidad porque yo puedo decir, está prohibido despedir, pero resulta que no tengo cómo pagarle, resulta que no tengo cómo cobrar, porque el problema es una cadena, ¿no? Una espiral. Entonces tenemos que tomar medidas integrales, no solo parciales. Si yo prohíbo el despido, ¿verdad? Porque además en este momento sería absurdo, sería una falta de solidaridad, ¿ok? También tengo que proteger a la empresa. ¿Y proteger a la empresa qué significa? Tomar medidas. En este momento sí hay que dar ciertas medidas de compensación, que no son estímulos, no son incentivos, son medidas de compensación para que podamos aguantar el bache todos. Ya. Carlos. Perdón, por eso es importante que a las empresas como a los ciudadanos se puedan acceder a créditos con tasas de interés más reales a nuestras capacidades en una economía dolarizada. Pues, ¿no? Mira que el Banco de la República en Colombia, la medida que adoptó fue bajar sustancialmente la tasa de interés y con pesos colombianos, con moneda propia, con mayor razón nosotros.
Mira, en este sentido, Crespo Alexander nos manda una pregunta, dice, Eli, ¿qué hacer con el comercio como restaurantes, bares, etcétera? Quisiera ahí ejemplificarte esto, y para los que nos están viendo, yo siento que hay niveles de recesión, ¿no? Pero Sí, hay claro. ciertos componentes de la sociedad que obedecen a otras necesidades, como son el entretenimiento, ¿no? Están parados teatros, están parados cines, están parados discotecas, bares, toda una serie de negocios que giran en torno a una dinámica social de contacto, la cual, más allá de la recesión económica, también no se puede dar por la dinámica del virus, por esta pandemia. O sea, el distanciamiento social es una norma que se quedará con nosotros este año. ¿Cómo apoyar? Es decir, el Estado le da dinero, le dice, bueno, póngase ahora otro negocio, no sé, ¿cómo ves tú eso? A ver, no se trata de poner otros negocios, se trata de reactivar esos negocios. Si ya el dueño de un emprendimiento quiere migrar a otro tipo de actividades, es otra cosa. Pero, por ejemplo, en temas de estos negocios que tú dices que se sustentan en el contacto, habría primero que establecer medidas en términos de determinar el problema económico financiero que se les ha presentado, porque evidentemente han dejado de ingresar dinero, pero igual se quedan con deudas, igual se Claro, quedan con deudas, claro. igual que se quedan con obligaciones financieras, igual se quedan con obligaciones de carácter comercial, igual se quedan con obligaciones en la seguridad social seguramente, igual se quedan con obligaciones con el SRI. Entonces, todo eso tenemos que ir viendo. Primero, cómo resolvemos el problema que ellos van a tener con el Estado en términos de seguridad social y en términos de SRI. Y ahí tomar medidas para esos sectores de la economía que son también importantes, pero que dentro de la cadena a lo mejor no son los más representativos en términos de volumen de ingresos, pero que son importantes porque atienden el día a día y la cotidianidad de algo que es fundamental, que es el entretenimiento para la gente. Ir a un restaurante es entretenerse, ir a un cine es entretenerse, ir al teatro, que es lo que más me gusta a mí, pero creo que en el Ecuador todavía hay mucho que hacer por ahí, es entretenimiento. Entonces, ahí tenemos que establecer, en vez de condonar 4.800 billones de dólares de deudas del SRI a los grandes, prefiero condonarles ahí sí a los chicos. Y establecer adicionalmente capital de trabajo preferencial para que puedan salir y reactivar sus economías de su negocio. Pero para aquello también tengo que activar ¿qué? Tengo que activar el consumo. Porque ¿de qué sirve que yo tan solo reestructure al dueño de un restaurante, le establezca condonaciones al dueño de un restaurante, si el día de mañana no le va a ir nadie? Entonces también tengo que activar el consumo en el Ecuador para que el consumo demande servicios, demande productos. En ese sentido, desde los bancos y todas estas plataformas que dependen de un pago mensual, diario, qué sé yo, entran en recesión. Justamente por esto, porque también no va a existir una demanda, no va a haber consumo. Dentro de todas las cosas que decimos en las redes sociales o conversamos entre amigos, salen disparadas mucha información, por eso te la transmito a ti para que tú nos guíes en este sentido. Se acaba la crisis y el gobierno dice, bueno, para reactivar a cada familia, dependiendo los hijos, cargas familiares, qué sé yo, se les va a dar $1,500, $1,000, $800, al menos para el primer mes de reactivar la economía. ¿Esto es posible dentro de todo esto que está pasando? ¿Podría hacerse si es que hay voluntad política para hacerlo? ¿Funcionaría? ¿Es razonable? Yo había planteado una renta universal solidaria que esté destinada en el tiempo de crisis, para pasar la crisis. Pero luego de eso, aparte de lo que ya mencioné en la primera etapa de mi respuesta sobre este mismo tema, tenemos que comenzar a pensar que el Estado ecuatoriano, a través del gobierno nacional, va a necesitar hacer inversión pública para dinamizar la economía, porque la inversión privada se va a demorar un poco. Por tanto, hoy en día la inversión pública va a ser necesaria. Y esa inversión pública va a tener que estar destinada al sector de la construcción y a otros sectores, como el sector agrícola, como el sector agropecuario, como el sector de la salud pública, etcétera, etcétera. Cosas que tengan efectos multiplicadores en la generación de trabajo a efectos de poder activar el consumo.
y vamos a tener que ir ahí. Y si eso representa endeudarnos, lo vamos a tener que hacer, porque en este momento la realidad nos cambió. La realidad nos cambió, Eli. Por tanto, tenemos que comprender que primero tenemos que recuperar al país, y recuperar el país significa recuperar a la empresa grande, sí, a la mediana también, pero también al dueño del restaurante, también al dueño del teatro, también a los dueños, los dueños del cine pertenecen a grupos muy, muy corporativos, ¿no? Pero yo prefiero ir acá abajo, claro, a la base social. Claro. Eso significa recuperar la economía. En otras palabras, ponerle rostro a la economía, ponerle el verdadero rostro a la economía. Ya. Bueno, el panorama es complejo, ¿no? Es cada vez, cuando nos vamos enterando de las cosas, se vuelve complejo, pero yo creo que más allá de ser fatalistas, lo importante es estar informados, ya desde ahora empezar a planificar el retorno, si es que hay un retorno, ¿no? En términos... No, un momentito. ¿Cómo si es que hay? Es que nosotros tenemos que hacer que exista. No seamos pesimistas ni apocalípticos. Yo sé que aquí se llama el apocalipsis, pero no podemos ser apocalípticos. Tenemos que salir, Eli. Por supuesto que sí, pero yo creo que el poder salir va a partir de no quedarnos en el discurso aspiracional, ¿no? Porque todo el mundo se ha convertido en coaching ahora y te da ánimos, sí, pero yo creo que hay que darnos ánimos aprendiendo, fundamentalmente divulgando la ciencia, y en ese sentido va mi pregunta, divulgando conocimiento. Ahorita estamos tratando porque todos nos volvemos de un momento dado, en estos momentos, valga la redundancia, en doctores, científicos, sabemos del virus, de la economía, sabemos de todo, pero cuando alguien nos puede guiar hacia dónde es el tema, ¿no? Entonces, dime. A ver, no va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil, pero te pongo el ejemplo de la posguerra. Recuerda que incluso Alemania, que fue el país que produjo la Segunda Guerra Mundial, salió adelante. El tema es que tenemos que estar conscientes que no va a ser fácil. Y el tema es que estamos conscientes que además de no ser fácil, nos va a tomar tiempo. Por eso hablo de procesos, ¿sí? Hablo de procesos. Lo que debe también quedar claro en los políticos, en la clase política, es que los estímulos que necesita la ciudadanía o la motivación no es la palmadita en la espalda. Ya estamos hablando de verdadera política pública y de acción estratégica que se pueda medir en términos de impacto positivo en la vida de la gente. Ahí es cuando ya vamos a cambiar el discurso por la acción, pero acción enrumbada a resultados para irlos evaluando. Por eso hoy, así como hubo un plan Marshall en su momento, nosotros tenemos, y el mundo entero realmente, debería generar un plan importante de reactivación de la economía mundial y de las economías locales. Pero adicionalmente, y esto ya no tiene que ver solo con el Ecuador, tiene que ver con Latinoamérica, aquella patria grande que tanto uno invoca, nos rasgamos la vestidura, pero nos quedamos en la retórica y en la ideología, y no pensamos que la integración regional hay que verla desde la óptica del desarrollo social para poder generar un bloque potente que nos permita, uno, comprender las asimetrías de los países pequeños y grandes, y dos, tener esa potencia para salir adelante. Si los recursos de Latinoamérica se contabilizarían, tuviésemos los suficientes recursos para salir adelante. El problema es que preferimos tenerlos en bonos del Tesoro de los Estados Unidos y no activando la economía real de nuestra región. Ese es un problema. Entonces también tenemos que comenzar a cambiar el chip y la visión política en términos de salir de lo individual para ir a la integración verdadera. Tú, Carlos, ¿crees que después de esta crisis pueden haber diferentes escenarios políticos? Por ejemplo, yo personalmente veo que tenemos una asamblea inútil, por decirlo menos, sin visibilización. No siento una representatividad. No veo en las estructuras del Estado funcionando, ni haciendo algo de impacto. No hay voceros, como tú también lo decías, y lo analizamos hoy en la tarde con una experta en comunicación. Es compleja la situación. En ese escenario yo digo, ¿por qué no pensar en una nueva estructura de Estado?
que probablemente no implique tener 200 asambleístas o que por ahí no implique tener políticos como líderes, sino que implique un cuerpo colegiado que administre el Estado como tal. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo ves este escenario? Porque yo diría ahorita, ser presidente después de la crisis no es un buen negocio, ¿no? Entiendo que la palabra no es un buen negocio, es una metáfora, ¿no? Que puede Sí. llegar a hipérbole también. Sí. Pero bueno, evidentemente lo que va a heredar el nuevo presidente va a ser una realidad bastante dura. Pero a eso hay que responderlo. ¿Quién le dijo miedo? Casualmente, la gente que está comprometida con el país es la que debe ponerse el país a los hombros, pero no descuidando los grandes intereses nacionales que es la gente. Entonces, va a haber que hacerlo. Ahora, a tu pregunta, sí, una ausencia de liderazgo a todo nivel, porque no solamente ha sido a nivel de gobierno central, tenemos un presidente ausente, y esa es la verdad. Que me perdone y con el debido respeto lo digo, a mí no me gusta entrar a temas de descalificaciones, pero es la realidad histórica. Tenemos un presidente ausente, ¿ya? Y por tanto no hay un liderazgo. Se le ha encargado al vicepresidente. Sí, es verdad, es el segundo mandatario, pero no es el primer mandatario. Y segundo, se ha confundido la comunicación de crisis con publicidad. Y eso es lo peor que puede pasar en un momento de crisis, más aún cuando la credibilidad Campaña política, ¿no? Correcto, más aún cuando la credibilidad de este gobierno y del presidente de la República está por los suelos, ¿verdad? Eso agrava el problema. Pero no solo ha habido una falta de liderazgo a nivel del gobierno, ha habido una falta de liderazgo en los gobiernos locales. Miremos Guayaquil, Elí. La alcaldesa no demostró liderazgo, no demostró serenidad, no demostró tener un plan. Y lo que es peor, se evidenció la falta del Estado local, la falta de lo público en lo local en esta crisis. Igual que en el resto del país, pero profundamente en Guayaquil, ¿verdad? Entonces, ha habido falta de liderazgo en los alcaldes, en los prefectos y en el gobierno central. Ahora vámonos al otro lado. La asamblea, a ver, ¿cuánto tiempo estamos en cuarentena, Lee? Recuérdame, porque yo ya la verdad que ya perdí. Estamos pasando el mes ya, estamos ajustando el mes. Estamos pasando el mes y dime tú qué resultado o qué resolución o qué iniciativa ha tenido la asamblea en términos de decirle al gobierno nacional, tome esta medida. Gobierno nacional, a ver, vamos a pasar una ley que diga vamos a proteger el empleo en el Ecuador. Le vamos a pasar una medida que diga vamos a prohibir que a las empresas le cobren ahorita la deuda porque todo se suspende mientras pasamos la crisis. No ha habido liderazgo. O sea, ¿y eso qué trae como consecuencia adicionalmente? Una debilidad en la democracia a partir de otra debilidad de la institucionalidad del país. La institucionalidad del país hay que reconstruirla, porque lamentablemente no existe. Existe en letra, existe en la Constitución, pero no existe en la vida real. Esto es como que si tú vas a leer la Biblia y lees el Éxodo 20, dice, ay, qué bueno, qué linda ley, qué lindo estos mandamientos. Pero si no los cumples, pasa a ser un libro muy bonito que va a estar archivado en tu biblioteca personal. Entonces tenemos que comenzar a trabajar también en eso. Hay mucho que hacer por el Ecuador. Hay bastante cosas que hacer en el Ecuador. Sí, nos va a tomar tiempo. Sí, no es lo ideal, pero hay que hacerlo. Es complejo, ¿no? Pero yo te digo, o sea, quisiera un cambio en las estructuras de gobierno, ¿no? Sí, no. Hay que cambiar estructuralmente. Hay un desperdicio de recursos. Siento que, también lo repito siempre en este espacio, que dan respuestas políticas a una crisis que debería ser técnica, científica. Sí. ¿Tú qué piensas del tema científico, de la divulgación científica, de la ciencia como tal, que hoy nos hace tanta falta? ¿Cómo retomar y valorar, y ya no pagar tanto a un futbolista, sino pagar a un científico? ¿Cómo valorar el hecho de que le des $4,000 a un diputado, a un asambleísta, cuando tienes un científico al lado, cuando tienes
se me fue la palabra, los epidemiólogos. Sí, cuando tienes enfermeras, cuando tienes a la salud, ¿cómo ves tú de necesario cambiar la mirada hacia la ciencia, hacia la medicina? Sí, para contestarte, solo le respondo a Giovanni Germán, que dice si este gobierno tiene la capacidad de generar la reactivación económica. Le digo, lamentablemente no. No te voy a mentir. O sea, te pudiera decir hay que ayudarlo, etcétera, etcétera. Sí, por supuesto que hay que ayudar. Pero yo te diría, más que ayudarlo, hay que comenzarlo a presionar para que cambie. A este gobierno ya le falta un año. Lo que hay que establecer en las próximas elecciones es no equivocarnos, lamentablemente, pero también exigir también propuestas firmes, ¿no? Y establecer un plan que forme parte de un gran acuerdo. Ahora, vamos a lo tuyo. Ese tema tiene que ver con prioridades, mi querido Ali. Tiene que ver con prioridades, que es lo que hemos venido hablando. Esas prioridades tenemos que establecerlas. No puede ser. Y justo con esta crisis a nivel mundial, fíjate tú el editorial del Washington Post. No sé si lo habrás leído. No, no, no. ¿No lo leíste? No, hoy. En estos días. No, hoy, en estos días. Te lo voy a enviar. Gracias. Es una joya, es una joya. Estoy hablando del Washington Post. No estoy hablando de un medio ruso, no estoy hablando de un medio chino, estoy hablando de Washington Post, que tiene una línea editorial. ¿Ya? ¿Qué dice el Washington Post? El Washington Post dice, ya no más al capitalismo salvaje. Este capitalismo salvaje nos ha significado pagar cientos de millones de dólares por Cristiano Ronaldo en vez de pagar a los científicos para que puedan producir y mejorar la investigación para tener una mejor medicina. ¿Sí? Este editorial del Washington Post habla casualmente de las prioridades que tiene que tener la vida del ser humano. Es que cuando uno habla del ser humano por encima del capital, no es que está hablando, no es que está recitando una poesía, está exigiendo un derecho para la humanidad que es fundamental y necesario. Porque ¿quién administra este planeta? ¿Lo administran los leones? ¿Lo administran los tigres? ¿Los administran los futbolistas? No, lo administran seres humanos que incursionan en la política y que tienen que establecer prioridades en la vida de todos. Entonces, esa concentración brutal de riqueza es lo que tenemos que desbaratar. Y yo no es que estoy planteando quitémosle. No. Yo estoy planteando es redistribuyamos, que es distinto. Y la redistribución funciona en la generación de oportunidades. Pero si yo no trabajo en los pilares fundamentales, como por ejemplo la educación, difícilmente voy a sacar a un pueblo de la pobreza. Porque, por ejemplo, las familias pobres de hoy, ¿dónde se va a fracturar la pobreza en términos de migrar de la pobreza hacia la sociedad de bienestar? Es en los hijos de las familias vulnerables, porque a ellos yo tengo que darles educación y tengo que garantizarme que los padres de esos hijos que van a tener más oportunidades, darles un entorno mucho más saludable y mucho más y de más oportunidad, por lo menos para que puedan subsistir o por lo menos que puedan enfrentar otra realidad de vida con mayores beneficios. Allá tenemos que apuntar. En este sentido, mira, Pablo Andrés Duque dice, para las próximas elecciones, ¿qué características debería tener un candidato para afrontar estos retos venideros? Yo personalmente creo, y no sé qué piensas tú, creo que deberían desaparecer los partidos políticos como tales, no sé. ¿Dónde te firmo? O sea, porque siento que hemos vivido en una sociedad tan impuesta, ¿no? Y siguen apareciendo, ya no como antes, por suerte, por el coronavirus, pero siguen apareciendo con estos tintes políticos, ¿no? O sea, yo creo que la gente, si después de esta crisis vuelve a creer en este tipo de política amañada, no sé a dónde vamos a parar, ¿no? Contesta la pregunta, por favor, Carlos. Sí, a ver, Pablo Andrés, primero, independientemente de las credenciales académicas, profesionales, etcétera, etcétera, para mí hay un tema que es fundamental. Causa social. Que el perfil del nuevo presidente o de los nuevos políticos debe tener causa social, responsabilidad social con la gente, que le preocupe la gente, que sea empoderado del país, que establezca
que sea transparente, que sea cercano, que entienda la dinámica del desarrollo en términos de los territorios. No se puede gobernar desde Carondelet. Hay que gobernar desde los territorios hoy en día. Que tenga conocimiento de economía social y que su privilegio sea el ser humano y no el capital. Que entienda de economía, pero que también entienda de desarrollo. Porque hoy más que nunca esos son los elementos que se van a requerir para sacar al país adelante. Y evidentemente, pues la honestidad, la preparación académica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿de qué te sirve tener todos los títulos si no tienes una visión social, no tienes una causa social? Sí, eso se ha visto en los gobiernos actuales, ¿no? Que están en esta crisis totalmente, todos han fracasado, ¿no? O sea, al menos al no darle la prioridad a la salud, a la ciencia y a la educación, es obvio que nos han fallado y nos seguirán fallando. Carlos, el tiempo se nos va, así que quisiera entrar en las preguntas ya reiterativas de este programa, pero que son muy interesantes porque nos interesa la visión real Ya pasó, ya pasó una hora. Ya pasó una hora. Mira tú. Mira tú, estado muy... Bueno, lo cual significa que nos hemos entretenido en la conversación. Sí, nos hemos entretenido, veo que la gente se ha quedado también. En este momento quisiera pedirle a Carlos, al periodista, a alguien que ha tenido mucho lobby político, por decirlo así, tiene ese background, ese conocimiento y al mismo tiempo el económico. Quisiera que en tus palabras, obviamente en tus palabras, pero en tu manera de ver muy personal, independientemente de los factores que hemos hablado, ¿no? De qué se podría hacer, qué está mal, ¿cómo ves de aquí al país tú, de aquí a diciembre, por ejemplo, de aquí a noviembre, a septiembre, cuando se supone que volveríamos? ¿Cómo le ves a este país como tal? Porque en términos generales sabemos el panorama. ¿Cómo le ves al Ecuador? Conflictivo. Lamentablemente lo veo conflictivo, con mucha incertidumbre y con pugnas políticas que se van a presentar producto de las elecciones del 2021. Recordemos que estamos en un año preelectoral y en medio de la crisis esto va a haber una pugna tremenda, casualmente por el debate de los modelos y porque no hemos entendido que hacer política es debatir, no es insultar, no es descalificar, sino debatir y acercarnos a la ciudadanía. Hoy más que nunca tenemos que hablarle a la gente y escucharlos. Ya, ahora, Carlos, ¿cómo te gustaría ver al mundo después de esta crisis? En términos económicos, ¿cuál sería tu visión de cambio que deberíamos, porque estamos ya en un cambio, estamos evolucionando como especie, siempre lo digo. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo quisieras tú, en términos económicos, un nuevo planeta? Solidario, con modelos que permitan la construcción de una sociedad de bienestar y entendiéndose como una sociedad de bienestar, el ser humano por encima del capital, con un cuidado a nuestro ecosistema, al medio ambiente, sin descuidar los modelos económicos que beneficien a los más vulnerables. Para terminar solo esta pregunta, creo que sí es importante, bueno, todas han sido importantes, lastimosamente el tiempo no podemos decirlas a todos, o ya se ha contestado, ya ha contestado Carlos, pero esta pregunta me parece muy interesante, dice Francisco Serra, dice, Carlos, ¿crees en la creación de una moneda digital? ¿Cómo ves el cambio este? Porque los billetes básicamente no se van a usar, no sería saludable usarlos. Yo creo que vamos a tener que ir a eso como mundo, pero una moneda digital que tenga respaldo necesario, porque si no pudiésemos crear un problema mayor. ¿Ya? Bueno, mi querido Carlos, una última pregunta. ¿Tú te lanzarías de presidente? Estoy de precandidato. Estoy de precandidato presidencial, por eso me reía hacia adentro cuando me preguntaban cuál era el perfil del próximo presidente. Estuve tentado a decir el mío. No, eso es broma. Eso es broma. ¿Es broma? A ver, ¿te gustaría? No, broma es lo que te acabo de decir, más no
más no que estudie precandidato a la presidencia de la República, lo cual no significa que eso se vaya a transformar en realidad, porque habrá primero que inscribir la candidatura. Yo soy independiente, no soy afiliado a ninguna organización política, pero lamentablemente en el Ecuador el Código de la Democracia te obliga a ser auspiciado por una organización política debidamente registrada en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, en la medida de que podamos llegar a una alianza dentro de la línea progresista con la que yo me identifico, pero basados en acuerdos programáticos para salir de la crisis, no tan solo para ganar elecciones, entonces pudiésemos ir adelante. Pero lo que yo no voy a permitir es que me quieran imponer camisas de fuerzas. Ya. Ya que hablaste de este tema, ¿quién es el culpable de la crisis? ¿Correa, Lenín Moreno, los socialcristianos? ¿Quién es el culpable? Yo creo que hay una corresponsabilidad de muchas o de todos, ¿verdad? Porque no solamente hay corresponsabilidades en términos del manejo de la economía, sino también puede haber corresponsabilidades en términos del relacionamiento que tenemos como sociedad o en la visión que hemos tenido de desarrollo. Yo creo que desde que regresamos a la democracia, o sea, el problema viene mucho antes, ¿no? Pero hablemos de los 40 años de retorno a la democracia. Yo creo que ahí ha existido una corresponsabilidad de todo el mundo. No solo de los políticos, no solo de los gobiernos, sino también de los ciudadanos que no hemos querido generar un verdadero cambio y que somos actores pasivos porque simplemente lo que hacemos es aplaudir o renegar de alguien, pero no nos incorporamos a la vida política del país. En ese sentido, tenemos que comenzar a construir sujetos políticos ciudadanos, y sujetos políticos ciudadanos no necesariamente significa electorales, significa es participar más activamente de la vida política del país en términos de opinión, en términos de análisis, en términos de plantear propuestas, etcétera, etcétera. Las organizaciones políticas, tú las dijiste, no han valido para adivina la cosa. Es decir, eso o lo reestructuras o los eliminas, porque ¿para qué sirve una organización política si solo sirve para inscribir una candidatura? Eso no es política, eso es una irresponsabilidad. En ese mismo sentido, me olvidé de una pregunta y creo que es vital. En las próximas elecciones todo va a tener que ser digital, obviamente, porque no se va a poder acudir a las urnas. ¿Cómo ves tú? ¿Estamos preparados para llegar a unas elecciones tecnológicas? No, tecnológicas no, porque ya no hay tiempo para eso, no hay los recursos para eso y eso toma un tiempo. Pero tú acabas de decir algo que es trascendental. La vida nos va a cambiar. La vida nos cambió. Y el tema de conectividad va a ser fundamental en el desarrollo del país. Pero una conectividad que llegue a todos los rincones del país, pues. No solamente que llegue a determinados sectores de la población, sino que también llegue a los sectores más vulnerables del país. Por ejemplo, la famosa billetera electrónica, hoy más que nunca es importante. Pero fíjate tú, la billetera electrónica no se pudo ejecutar o implementar por una discusión estúpida en el país. O lo maneja el Banco Central o lo maneja la banca privada. La banca privada no dejó que lo maneje el Banco Central. Está en manos de la banca privada ahora, pero tampoco está funcionando. Entonces, ya dejémonos de estupideces y seamos solidarios con la gente. Sí. Perdóname la expresión estupidez. No, no te preocupes. Yo quiero preguntarte más. ¿Tienes un poquito más de tiempo? Nos están llegando preguntas. ¿Tienes un poquito más de tiempo, Carlos? Bueno, saquemos la botella de vino y vámonos hasta medianoche. Ya, pues, no se ha dicho más. Además veo que hay un poco de borrachines que nos están viendo, que les conozco. Van por la misma. Me hacen una pregunta muy compleja, Carlos. No sé si nos va a animar o no. ¿Qué pasa con la educación en este momento en términos de recursos? ¿Qué va a pasar con los profesores? Porque el Estado ya está retrasando pagos. Hay una deuda fiscal enorme. Mira tú que hoy día, a propósito de lo que acabas de decir en términos de el Estado está retrasando pagos, hoy día el Contralor General de la Nación le manda un comunicado al ministro de Economía y Finanzas
diciéndole y exigiéndole respuesta del por qué no ha hecho las transferencias de recursos monetarios a las distintas instituciones para pagar los sueldos, considerando que el empleo y el sueldo es un derecho inalienable. O sea, ya está pasando. Por eso te digo prioridades. Y el otro tema, el tema de la educación, primero, es que tenemos un problema bastante profundo en este momento. Y casualmente, a veces uno no lo dimensiona, ¿no? Por ejemplo, dicen, es que ahora la educación a través de la tecnología. Sí. ¿Y las escuelas públicas? ¿Y las escuelas públicas? ¿Qué vamos a hacer con aquellos niños y niñas que están en las escuelas públicas y que no tienen acceso a la tecnología? Y que además, dentro de las familias, no es que tienen un hijo, tienen varios hijos. ¿Y qué pasa si tienes una sola computadora? ¿Y qué pasa si tienes una sola computadora? Es decir, a ver, nos tomaron en una zona de confort donde nunca entendimos como país que tienes que ver todas las variables que se pueden dar en una vida. Por eso que al país hay que cambiarlo. Y la educación, evidentemente, va a haber que fortalecerla. A ver, en este modelo que yo planteo, que existe, no es que me lo he inventado yo, que es el modelo de desarrollo social a través de economía solidaria sustentada en la redistribución de los recursos, tiene que trabajar fundamentalmente en la educación, aparte de la salud pública que ya he hablado, tiene que trabajar fundamentalmente en la educación. Simón Bolívar mismo decía que la educación es el camino hacia la equidad, por supuesto, pero hoy tenemos que hablar de una educación contemporánea. Tenemos también que diferenciar la diversidad en el país. Una cosa es lo rural y otra cosa es lo urbano. Evidentemente tenemos que partir de bases comunes, conocimiento general, cultura, identidades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y incluso en identidades hay diversidades y tenemos que reconocerlas. Pero también tenemos que entrar al tema de las especialidades de acuerdo a los territorios, porque hoy en día ya no podemos pretender que los chicos que vayan saliendo del bachillerato todos quieran ir a trabajar a un banco o todos quieran ir a trabajar en relación de dependencia. Hoy tenemos que cambiar ese chip cultural y tenemos que ir preparando a la gente en los elementos del desarrollo y del concepto de economía circular a efectos que tengan las herramientas de salir a quererse comer el mundo. Porque hoy además, mi querido Eli, ya el mundo no tiene fronteras, las fronteras quedaron para los mapas. Claro, claro. Es una realidad. Una última pregunta, pero creo que es importantísima y súper coyuntural. Explícanos el modelo chino. O sea, más allá de la crisis que viene desde allá, ¿por qué funciona? ¿Por qué pueden construir un hospital en 10 días? ¿Por qué es tan satanizada la visión económica de China? ¿Qué pasó en China? ¿Cómo dependemos de China? ¿Cómo le odiamos a China? ¿Cómo nos compra petróleo? O sea, a la final, yo no entiendo esto. O sea, ¿a quién le hago caso? Me has hecho reír. A ver, entender a China es complicado, ¿no? Porque tiene un modelo de economía muy liberal y tiene un modelo político muy cerrado. ¿Ya? Y se lo vio y se lo observó con la crisis. Claro. O sea, tiene capacidad de reacción en lo económico, llamemos así, pero un modelo político tremendamente cerrado. Acuérdate que allá en la crisis fueron y le cerraron hasta los edificios, pues, ¿no? Claro. O sea, allá digamos que las libertades democráticas no las hay, como la que nosotros la concebimos, pero tiene esa combinación. Entonces, es un modelo atípico. Pero lo cierto es que China sí ha privilegiado inversiones en determinados sectores que son fundamentales. Uno, el tema educativo. Dos, el tema de investigación. Tres, el tema de innovación. Es que tú no puedes innovar si no hay investigación, así de sencillo. Claro. Cuatro, el tema industrial, ¿sí? Y una vez fortalecido, te quisiste comer el mundo con tus exportaciones. Pero también ahí hay un elemento que no lo hace tan real en términos de un modelo solidario, ya vemos así.
Ya. los derechos laborales, ¿no? Acuérdate que el costo de ellos es bajo porque Porque, claro, no hay por el modelo política, casualmente político que tienen, ¿verdad? claro, y son súper Entonces, blandos en eso. correcto. Pero mira, Miguel Ángel Cornejo, un consultor mexicano de desarrollos empresariales, decía, si un país quiere ir hacia el desarrollo, tiene que aplicar el modelo asiático. Y cuando la gente le preguntó cuál era el modelo asiático, él dijo, la tecnología de lo obvio. Imitar, igualar y superar. No digo que imitemos a China, porque yo no soy partidario de un modelo político de esa naturaleza, pero sí tienes que establecer un modelo que establezca prioridades. Y sí tienes que establecer un modelo que respete procesos. Y que tienes que establecer un modelo que se sustente en la solidaridad con la gente. Pero para eso necesitas mucha cercanía con la gente, la construcción de un modelo educativo para sacar pensadores de pensamiento crítico, no tan solo filosofía, sino hoy necesitamos más que nunca pensadores críticos que sean capaces de tomar los correctivos necesarios para enrumbar al país. China está en ventaja en términos económicos, en términos al medianamente haber superado la crisis, está en ventaja con los otros países grandes, Estados Unidos, Alemania. ¿China? Sí. ¿China? Sí, claro que está en ventaja. A ver, mira, los chinos y China ha tenido una habilidad. China deja que se peleen los otros en la geopolítica. Uh-huh. A China no le interesa ese concepto de hegemonía clásica que ha existido en el mundo. China dice, a ver, mi poder no está en querer ser un país hegemónico al estilo Rusia, al estilo Estados Unidos. Mi poder está en la capacidad de inversión que tengo en todo el mundo. O compro empresas o doy préstamos. Y está en todo el mundo, está en Estados Unidos. No es que no está en Estados Unidos, en Estados Unidos está. En Estados Unidos está a través de empresas que compra acciones. Entonces, claro, China es un actor tremendamente importante donde en poco tiempo, yo diría, y más aún luego de esta crisis, va a evidenciar un poderío económico que va a estar por encima de los países poderosos tradicionales y clásicos. Sí. Es interesante, ¿no? Hay que ver a veces creo que sobre todo en esta época es importante desprendernos de un poco de las ideologías, de los dogmas y ver la situación más fría, ¿no? Enfrentarnos a estos nuevos modelos de subsistencia de la humanidad, de los pueblos, ¿no? Completamente de acuerdo, porque uno de los problemas de la vida es que las ideologías se volvieron radicales y demasiado dogmáticas y no entendieron las ideologías radicales y dogmáticas que el mundo es dinámico y que el mundo va evolucionando. En el momento que la tecnología nos cambió el mundo, cuando se cayeron las fronteras y cuando la economía se globalizó, tenemos que comenzar a entender que tenemos también que nosotros como países ir evolucionando, porque si no, nos aislamos y nos quedamos atrás. No estoy diciendo que abramos las fronteras comercialmente. Lo que estoy diciendo es que nos tenemos que insertar a través de una educación global. Tenemos que insertarnos a través de una cultura mundial. Tenemos que insertarnos a través de políticas integracionistas en temas de investigación, ciencia, tecnología y salud pública. Eso es lo que estoy diciendo. Claro. Pero nos hemos quedado, ¿por qué no funcionó UNASUR, por ejemplo? Que era el concepto de la integración regional, que como idea era fabuloso. ¿Por qué no se dio vida al famoso Banco del Sur? Por el individualismo, por el protagonismo de los países, porque se privilegió las ideologías y no las necesidades que requerimos como pueblo. Seguimos pensando en ideologías cuando tenemos que pensar en vidas. Por ejemplo, UNASUR, ¿qué tan importante hubiera sido en este momento para el manejo de la crisis? Claro. El Banco del Sur, ¿qué tan importante hubiera sido
para manejar el ahorro de los países sudamericanos y, por qué no decirlo, latinoamericanos, para que se queden en la región. Hubiéramos podido implementar una verdadera planificación de desarrollo respetando las asimetrías de los pequeños y los grandes, pero generando encadenamiento. No estamos viendo en el horizonte de tiempo la escasez de alimentos que va a haber a futuro. No estamos viendo en el horizonte de tiempo la escasez de recursos hídricos que va a haber a futuro y que Latinoamérica es un granero y tiene el 42% de las fuentes de recursos hídricos. Entonces, parece que nos cuesta entender nuestra fortaleza. Parece que nos cuesta entender nuestras fortalezas, que las tenemos que aprovechar para las oportunidades que tenemos. Pero lamentablemente en la política hay una gran miopía, no solo en el Ecuador, realmente es en Latinoamérica, que es lo más frustrante, ¿no? Una última, Carlos. Ya no te creo. Ahora sí es la última ya. Una última. El Ecuador necesita ayuda internacional en este momento. Sí, claro, por supuesto, en todo sentido, Eli. No sé si esa pregunta la hizo alguien o es tuya, pero en todo sentido, queridos amigos, en todo sentido. O sea, ahorita necesitamos ayuda de cooperación internacional. Ahorita sí necesitamos ayuda de cooperación internacional, fundamental. Y también necesitamos ayuda en temas específicos. Por ejemplo, en temas de salud, porque es evidente que no hemos hecho la tarea en este gobierno. Sí hubo una desinversión del 36%. Obviamente no hicimos la tarea. Entonces, hoy queremos contratar a los médicos que se despidieron. Es absurdo. O sea, los quiero contratar cuando hay crisis y decirles los voy a mandar a la línea de fuego, cuando debieron siempre haber estado, cuando destruimos las unidades forenses, cuando destruimos todo un sistema de administración y control de riesgo. Entonces, necesitamos cooperación internacional. China debería hacer una cooperación internacional en todo aspecto, en el aspecto de salud, pero también en el aspecto de solidaridad, porque ellos generaron esta pandemia y por tanto también eso debería verse en determinadas condonaciones parciales de la deuda o de reestructuración en condiciones mucho más beneficiosas para el país. Ya. Carlos, te agradezco muchísimo por tu tiempo, nos ha ayudado muchísimo, es verdad, tenemos a veces muchos criterios, oímos en la prensa, en las redes sociales, y siempre es mejor cuando los especialistas nos aclaran todas estas dudas. Quería agradecerte muchísimo nuevamente por tu tiempo, y nada, este momento sería para tus palabras finales, lo que le quieras decir a la gente. Y claro, cuando tú quieras volver a contarnos de esto que pretendes, de esta idea descabellada de ser presidente del Ecuador, vamos, sería bonito que algún rato nos vuelvas y hablar solo de ese tema. Te agradezco muchísimo. Gracias, Eli. Y una de las prioridades será crear comunidades culturales. Qué bueno, qué bueno. La cultura tendrá una prioridad dentro de mis propuestas y mis planes de acción, porque eso es una tarea que así como el agro, así como el sector rural, son pendientes en el Ecuador. Hay que hacer crecer a la comunidad cultural desde las identidades para arriba. Y por cierto, yo sé que tu programa y este espacio se llama Apocalipsis Now. Y no es que voy a hablar mal de tu programa, porque me ha encantado participar en este conversatorio, en esta tertulia, diría yo. Pensemos más bien en el repensar, en el reinventarnos, en el darnos una nueva oportunidad, a lo mejor en el renacer. Muchas gracias a ti, Eli, muchas gracias a Dani, que me ayudó a conectarme, y muchas gracias a tu público, que gracias. Es ese público invisible que no lo conozco, pero que veo que ha estado activo. Así que un fuerte abrazo y a no desmayar. Podemos salir adelante, pero pensemos que hay un proceso que seguir. Sí, gracias amigos, gracias a los seguidores y seguidoras del Pensar Diferente. El día de mañana tenemos un amigo desde Sudáfrica, desde el oeste de Sudáfrica. Él trabaja en ayuda internacional y nos va a contar qué está pasando por allá. Y en la noche vamos a hablar con un médico que ya está topándose con el COVID, que ha tenido trabajo, pero él es ginecólogo, nos va a hablar sobre el embarazo en tiempos de COVID y cuál es la salud que debe tener la mujer en esta época. Entonces, va a estar un lindo programa el de la noche a mañana. Te agradezco y te invito, Carlos, y un abrazo. Sí. Gracias por tu tiempo. Un abrazo. Chao. Chao.